pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos lo dijo, que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esas pruebas, la ira, que el enemigo se levanta, la ira, a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, la ira, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Como pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos lo dijo, que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esas pruebas, la ira, que el enemigo se levanta, la ira, a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, la ira, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. En mi Dios esperaré. Amados hermanos, buenas noches. En este tiempo te invito a orar. Padre bueno, toma tú el control de todo este tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados, guárdanos del mal. Nos disponemos en esta noche a permitir que tu Santo Espíritu tome el control de todo lo que aquí se diga, porque yo me hago a un lado, precioso Espíritu Santo de Dios, para que seas tú hablando a través de mi boca, para edificar a tu grey, para darte la gloria en todo tiempo y para que todo lo que acá se diga sea solamente tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, en este tiempo, cerca de terminar el mes de marzo, en plena pandemia, seguimos hablando de las bondades de la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar un tema que he titulado Fiel es el que nos llama.
Si recordamos un poquito, la semana pasada tratamos de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, de los versos del 12 al 22, donde hablamos de exhortaciones prácticas. Y terminamos diciendo: absteneos de toda especie de mal. Consejos prácticos para nuestra vida cristiana. Hoy trataremos de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, pero vamos a tratar de los dos versículos siguientes. Vamos a tratar del verso 23 y 24, en los que Pablo anima a los creyentes diciéndoles que la gracia de Cristo sea con todos vosotros. Y es lo mismo que yo voy a hacer en este tiempo. Te animo, recibe esta palabra, que la gracia de Cristo sea con vosotros. Aleluya. Leamos primera de Tesalonicenses 5, verso 23, y leo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amados hermanos, el verso 23 es una invocación, una solicitud a Dios. Verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, totalmente, que todo vuestro ser sea conservado irreprensible, santo, hasta la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo contiene varios detalles que hoy vamos a analizar juntos. Empieza diciendo: y el mismo Dios de paz. El Dios de paz. Esa expresión, usada frecuentemente por el apóstol Pablo en sus epístolas, lo vemos en la epístola a los romanos, a los corintios, a los filipenses, a los colosenses y aquí a los tesalonicenses, repitiéndose la misma expresión en esta porción de 1 Tesalonicenses 5 y también en la segunda carta a los tesalonicenses. Si vemos que es tan repetitiva, por todo esto debemos conocer que el concepto hebreo de la palabra paz abarca todos los bienes mesiánicos de toda clase, todos los bienes mesiánicos de toda clase, bienes de los cuales Dios es la fuente y Dios es el dador. Acerca de estos, vamos a ver lo que dice Santiago. Y leemos Santiago 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. En esta porción de Santiago 1:17 vemos que Santiago hace hincapié en la gran verdad de que todos los dones que Dios envía son buenos. Todos los dones que Dios envía son buenos. Este versículo 17 podría leerse: todo dar en Dios es bueno. Es decir, que no hay nada, absolutamente nada que venga de Dios que no sea bueno. La frase toda buena dádiva y todo don perfecto es lo mismo que decir todos los dones buenos y todos los beneficios perfectos vienen de Dios. Todo buen don, amados, todo regalo de Dios es perfecto, sin ningún defecto. Es de arriba, pues desciende del Padre de las luces, junto al cual no existe ni mudanza, ni sombra de alteración. Alabado sea su nombre. Este verso de Santiago está lleno de metáforas tomadas de la astronomía. Un perfecto verso de que todas las cosas creadas por Dios son perfectas manifestaciones de su gracia. Él es la luz que nunca se eclipsa. Él es la luz que nunca palidece, ni siquiera por un momento. Él es la luz que siempre brilla
en misericordia, en sí mismo, en su mismo esplendor. Él es el yo soy. Él es el Dios de la paz. Aleluya. Nuestro versículo a estudiar de 1 de Tesalonicenses 5:23, nuestro verso central 23 y 24, pero en el verso 23 leemos que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta porción encierra la idea de totalidad, de perfección. Es más, es como si dijera la totalidad entera de vosotros, tu salud, vuestra salud, el ser entero del hombre, su salud sea guardada irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Amados, donde leemos la totalidad del hombre en el inicio, Génesis 2, verso 7, y leo: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Las Escrituras dejan bien en claro que el ser humano se compone de un cuerpo orgánico y de un soplo o espíritu, que juntos constituyen el alma viviente o también llamada persona humana. Por lo que podemos decir, amados hermanos, que el anhelo del apóstol es que la primacía del soplo del espíritu, del soplo de su nariz, el aliento de vida en el ser viviente, lo guarde irreprensible. El soplo de vida de Dios en el ser viviente nos guarde santos, alabado sea el Señor, nos conserve puros, irreprensibles, y esto solamente como obra de la gracia de Dios. Quien custodia, Él custodia su creación, quien lo preserva de forma directa. Es de Dios, es por su gracia que podemos ser irreprensibles. Pongamos un ejemplo. Un trozo de carne puede ser preservado de dos maneras: vigilando para que no se lo lleve el perro o el gato y se lo coma, o rociándolo de sal para que no se corrompa. Amados, rociarle sal es semejante al cuidado de quien nos dio su soplo de vida, rociados de Él, protegidos por Él. Ese soplo de vida del Creador nos dio es su mismo espíritu, el cual es quien cuida de nosotros enteramente. Su presencia nos conserva enteros, irreprensibles. Pablo ora para que seamos hallados así, santos, sanos, irreprensibles, para cuando nuestro Señor venga. Aleluya. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 27, y leo: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amados, dice la palabra, para presentársela gloriosa, para Él mismo, a su iglesia, a nosotros. Los manuscritos y autoridades más antiguas leen: para presentar Él mismo, para presentar Él mismo a sí mismo una iglesia gloriosa. Es decir, como una novia. La santidad y la gloria, amados hermanos, son inseparables. La limpieza es el acto preliminar necesario para ambas. La santidad es la gloria interior y la gloria es la santidad que brilla hacia el exterior. Alabado sea el Señor.
En Cristo es el mismo Cristo quien prepara a la iglesia con los necesarios ornamentos de gracia para la presentación de su iglesia a sí mismo, así como el novio en su venida futura. Qué linda expresión, ¿verdad? Es Cristo quien prepara a su iglesia sin mancha, amados. Amados hermanos, la iglesia visible contiene ahora limpios y no limpios juntos. De eso todos lo sabemos. Como el arca de Noé o como la sala de bodas en la que algunos estaban vestidos de boda y otros no. O como son juntados en la misma red peces buenos y peces malos. Porque la red no puede discernir a los mismos de entre los buenos y los pescadores no pueden saber qué clase de peces han juntado las redes. Sin embargo, Efesios 5:27 dice: a fin de presentárselos a sí mismo, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el Señor. Se llama santa a la iglesia con referencia a su destino ideal y final. Cuando se presente el esposo, la esposa, la iglesia le será presentada del todo, sin mancha, pues lo malo habrá sido quitado del cuerpo para siempre. Y esto no que haya dos iglesias, la una con buenos y malos entreverados, no, y otra en la cual solamente haya buenos, sino una iglesia, y la misma iglesia en relación a tiempos diferentes, ahora con buenos y malos juntos, nuestra época actual, pero después con solo buenos, el trigo escogido por el mismo Señor, el novio, nosotros, la iglesia, la esposa. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios 11, verso 2, y leo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo habla, y en representación al mismo Cristo, al mismo Señor, dice: porque os celo con celo de Dios. El Señor mismo, amados, el Señor mismo está en cuidado celoso para con su iglesia, para que ella no se aleje de Él, de su Señor, de su esposo. Él mismo ha decidido desposarla. Alabado sea el Señor. Aquí Pablo, para el caso cuando le escribe a los Corintios, a fin de apartar a la iglesia de los profetas falsos y guiarla a Cristo, él se ve obligado a jactarse como apóstol de Cristo, de una manera que, si no fuese por el motivo que tiene de separar a la iglesia, de escuchar lo que no debe, de seguir a quien no es, entonces Pablo se ve obligado a hablar de esta manera y a vivir en el celo de Dios, en la sinceridad de Dios, y la cual se manifiesta, amados hermanos, tómalo bien en cuenta, en los que el Señor nos da cargos de autoridad para que velemos por mantener pura a la iglesia del Señor, al igual que Pablo. Aquí se trata de un celo que tiene el honor de Dios en el fondo.
por lo cual se identifica el apóstol Pablo. Ahora nosotros, quienes estamos delante de la grey de Dios, nos identificamos con Cristo. Y Pablo dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo en su venida. Mira tú aquí la magnitud de la responsabilidad que tenemos los que estamos delante. Tú que eres el líder en tu casa, en tu familia, tú que tienes la responsabilidad de parte de Dios para guiar a los tuyos a los pies de Cristo. Tenemos que cuidar lo que escuchan, lo que ven, el entorno de los nuestros. Amados hermanos, tenemos que velar por los nuestros con celo santo, para presentaros como una virgen pura a Cristo en su venida. ¿Cuándo se efectuará el casamiento celestial? Alabado sea el Señor. Lo que aquí está diciendo de fondo Pablo es que quiere hacer, lo que él quiere hacer, mejor dicho, lo que Pablo quiere hacer es presentar la iglesia como una virgen pura a Cristo. Lo que se dice que Cristo mismo hará en sentido más amplio. Él habla de la iglesia universal. Lo que efectivamente hacemos los pastores, los líderes, los ministros, en realidad es hecho por Cristo mismo, por todo el cuerpo de creyentes. Él no quiere que nadie se pierda, escúchalo bien. Él no quiere que nadie se pierda y nosotros somos responsables de que así sea. Y grábate bien esto, ningún esfuerzo es mucho. Ningún esfuerzo es mucho para que tu prójimo escuche del Señor, para que tu prójimo, tu familia, tu entorno conozca la palabra, lo conozca a Él, para que cuando Cristo venga y llegue por su esposa, seamos parte de ella. Iglesia pura, santa, irreprensible, sin mancha. El verso 24 de Primera de Tesalonicenses 5 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará. Él es fiel. Nuestro mensaje se titula Fiel es el que nos llama. Aquí tenemos la certeza expresada por el apóstol Pablo, la seguridad de que Dios así lo hará, preservará a su iglesia santa, irreprensible, sin mancha. Dios es fiel a las promesas de su pacto. Recordemos, nunca dudemos de que Él lo hará. Somos su pueblo. Él nos conservará y presentará irreprensibles en la venida de Cristo. No miremos a los enemigos que están delante o detrás, a la derecha o a la izquierda, no, hermanos. Miremos a la fidelidad de Dios, a sus promesas, al celo de Dios por su propio honor y al amor de Dios para con los que Él llama. Leamos Romanos, la carta de Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora bien, a los predestinados, es decir, a los que han sido hechos conforme a la semejanza de su Hijo, a los que han sido hechos conforme a la semejanza de su Hijo en la gloria final, Él dispuso todos los pasos sucesivos para su realización. Así que a los que predestinó, dice la palabra, a estos también llamó.
a los que invitó a través del Evangelio, en el sentido de llamar interna, eficiente y salvadoramente. Y esto tiene que ver con la salvación personal y corresponde a la conversión, a los convertidos a Él, a los que desarrollamos el carácter del cambio. Escúchalo bien, a los que desarrollamos el carácter del cambio en el soberano poder del que fuimos llamados. Así como sucedió con Mateo y Zaqueo, el Señor solo le dijo: deja lo que haces, ven y sígueme. Y ellos lo hicieron. Es más, Zaqueo, que era cobrador de impuestos, se desesperaba por ver a ese Jesús del cual todos hablaban. Se subió a un lugar alto para poder verlo. Todos lo criticaban, lo señalaban, porque para los humanos, para el pueblo, él no era una persona grata. Pero el Señor, que conoce los pensamientos, las intenciones del corazón, sabía que ese hombre, al ser tocado por Él, iba a ser efectivo para su obra. Iba a ser un ejemplo a seguir. Él dejó todo lo malo, le pagó a todos los que le había robado. Es más, dijo: le voy a dar más de los que les quité. Porque en Él llegó, tocó, hizo efecto la palabra. Él desarrolló el carácter del cambio en el soberano poder del Salvador. Amados, dejando fuera nuestra antigua condición nefasta de perdidos, respondimos positivamente, y me incluyo, respondimos positivamente con todo lo que somos a una nueva vida, una buena y nueva vida de bienaventuranzas. Eso es lo que hemos adquirido. Eso es lo que el Señor nos está regalando solo por su gracia. No dejemos pasar su llamado, su llamamiento. Desarrollemos el carácter de los convertidos a Él, porque ese carácter se desarrolla en su poder, no en nuestras fuerzas. Aquí se dice que a los que llamó, a estos también justificó. A estos introdujo al estado definitivo de reconciliación. Y a estos que justificó, a estos también glorificó. Es decir, llevó a la gloria final. Amados, qué tremenda y noble culminación, y cuán poéticamente es expresada. Y todo esto se contempla como algo que ya ha pasado, porque comenzando desde la predestinación de ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, todos los demás pasos se van desenvolviendo sucesivamente. Todo se contempla como una sola salvación completa, eternamente perfeccionada. Es la teología del ya, pero todavía no. Aún estamos en cuerpo en la tierra, pero a su vez ya somos ciudadanos del cielo. Nosotros ya tenemos morada celestial. Estamos en la tierra para cumplir los propósitos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya! La primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, y leo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es la seguridad consoladora de que Dios al fin perfeccionará su obra de gracia en nosotros.
cuando hayan pasado las necesarias aflicciones previas. Por lo tanto, a nosotros nos toca solamente velar. Velemos, resistamos al enemigo, amados, que Dios hará lo demás en su gracia, en su infinita gracia. Él es la fuente de toda gracia que nos llamó para su eterna gloria. Él no dejará fracasar su propósito antes de terminarlo. Amados, esta es la gracia de Dios en Cristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, escúchalo bien, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, perfeccionará, de modo que no quede nada, absolutamente nada defectuoso en vosotros. Alabado sea su nombre. Él confirmará, corroborará y establecerá, literalmente cimentará. Creámoslo, Él lo hará en su gracia, en nosotros, con nosotros y por nosotros. A nosotros solo nos toca, para ir terminando, velar y resistir al enemigo. El mismo Dios que comienza la obra, Él mismo la terminará, de modo que no dudemos. No dudemos. Acuérdate, el que duda es como las olas del mar, variante, oscilante, no hay firmeza. Pero nosotros no somos así. Decláralo. Yo no dudo, yo creo que Dios lo hará. Él me perfeccionará. Él me está perfeccionando. Él sigue trabajando en nosotros. Él nos está afirmando en Él. Nos está fortaleciendo y nos está cimentando en Él, por Él y para Él. Alabado sea el Señor. Leamos nuestra porción central de Primera de Tesalonicenses 5, 23 y leo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Recuerda, fiel es el que nos llama, el cual también hará. Siempre hace, nunca deja de hacer. Somos su novia, somos su esposa, somos su iglesia, y Él viene por nosotros. Nunca dejemos de prepararnos. El momento solo Él lo conoce. Nosotros tenemos que velar, ser fieles en todo y en todo tiempo. Oremos. Padre bueno, gracias te doy, Señor. Gracias por habernos tomado para ti. Gracias porque tú nunca dejas de obrar en tu pueblo. Gracias porque tu iglesia está anhelante de más de ti. Gracias porque consagro a cada uno de los que estamos aquí ahora. Ahora, Señor, hemos decidido, Señor, dejar que seas tú en nosotros y nosotros en ti, por ti y para ti, hasta que tú vengas, hasta que tú decidas, porque nuestra vida es tuya. Estamos llenos de tu presencia, cogidos de tu mano y sostenidos en tu favor. Alabado sea el Señor. No dejemos que la comunión con nuestro Padre Celestial sea perturbada. Seamos sabios, vivamos en Él, por Él y para Él. Somos en Acore Manantial del que clama. Soy la pastora Magda Caicho, Barrios Altos,
cercado de Lima, Perú.